Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Exitosa exposición de Common Good. Recomendaciones por parte del Cuerpo Policial de Aruba para los conductores. Tragedia en Colombia, 15 personas perdieron la vida. Turistas panameños ahogados en Guatemala. Un joven pidió un celular por Temu y esto recibió. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la tremenda expo que se llevó a cabo el día de hoy y que todavía se está llevando a cabo en el Renaissance Convention Center de forma gratuita, conocido como Common Good. De esta manera, el gabinete AVP Futuro, junto con distintas instancias, cerca de 50 organizaciones, tuvieron a cabo esta tremenda exposición en donde estuvieron mostrando y presentando lo que cada organización realiza como bien común para la comunidad. Sí, hoy jueves, todo el curso de la tarde hasta la hora de la noche, tuvimos una exposición de más de 50 organizaciones que se dedican al buen común en nuestra isla. Es una iniciativa del primer ministro de promover lo que es el buen común y hoy subimos a una tarima nacional todas estas fundaciones que se dedican a aportar al buen común, digamos como YMCA, a la que es Fundación para Nuestra Comunidad, Respaldo, lo que es la parte de lo que una comisión que administra y promueve lo que es el uso del papeamiento, Fundación Sabanetas, Stichting Rancho, Teléfono para Juventud y diferentes organizaciones estuvieron hoy presentes para así ellos también exponer todo lo que han hecho en el buen común durante el transcurso del año. Esta conferencia es no solamente una exposición, pero una conferencia que mañana el viernes tenemos a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde diferentes oradores internacionales, profesores de la Universidad de Harvard, profesores de filosofía política de Holanda, tenemos oradores locales también que van a estar presentes para así hablar y debatir juntos con una audiencia acá muy grande sobre, y es como ver lo que es el buen común en nuestra isla, cómo cada uno de nosotros podemos aportar al buen común en nuestra isla. Es algo que el ministro presidente está promoviendo en nuestra isla a través de esta exposición que tomó lugar este jueves y como la conferencia que tomó lugar el viernes. Todo esto es naturalmente disponible para encontrarlos más información en lo que es la página de internet www.commongoodaruba.com. Ahí puedes recibir mucha más información y también puedes ser partícipe de esta conferencia. Las autoridades del cuerpo policial hacen un llamado a la comunidad en Aruba, especialmente a los conductores, para que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones, especialmente si tenemos niños menores de 12 años y cómo se deben sentar al interior del vehículo. Las autoridades del cuerpo policial quieren recordarle a los conductores de la isla la importancia de cumplir con la normativa de seguridad vial relacionada con el transporte de menores, pues todo niño menor de 12 años debe viajar en el asiento trasero del vehículo. El menor debe estar correctamente asegurado mediante una silla de seguridad infantil, un asiento elevador o también un cinturón de seguridad cuando ya no sea necesario el uso de la silla o el elevador, lo que se conoce como un booster. El objetivo de esta medida es poder proteger la seguridad de los niños, tanto propios como de terceros, y garantizar su bienestar en la vía pública. El cumplimiento de esta norma es obligatorio por ley y constituye un deber de todo conductor y también es responsabilidad directa del conductor. Recordemos que el cuerpo policial está realizando controles en distintas áreas de la isla y podrían verificar si la persona, es decir, el conductor del vehículo, está bien asegurado con el menor en la parte trasera del vehículo. Como ustedes saben, el año 2025 fue un año muy exitoso para Bambec Calla, este proyecto en la calle Betico Cruz, en la cual los comerciantes, pero la comunidad en general, lograron disfrutar de un ambiente único, pues mañana viernes se va a estar desarrollando una vez más allí en la calle principal esta tremenda edición de Bambec Calla. Naturalmente, 2026 arrancamos con una nueva edición de Bambec Calla en el centro de la ciudad, en la calle Grande, a partir de las 6 de la tarde.
vamos a estar teniendo un show multicultural, diferentes nacionalidades, Perú, Venezuela, Colombia, República Dominicana y muchos más que se están apuntando en el transcurso de hoy y mañana. Van a estar exponiendo bailes típicos, pero también platos típicos. Es una oportunidad completa para que toda la isla venga a disfrutar del multiculturalismo de nuestra isla. Es en conexión con la conferencia y exposición de Buen Común, y el Buen Común también llega al centro de la ciudad. Y vamos a tener no solamente lo que es esa parte multicultural, pero también vamos a celebrarnos un poco de lo que es el ambiente del carnaval. En Plaza La Linda vamos a tener también lo que es un show de la reina de carnavales, van a estar presentes para sacarse fotos, y también vamos a tener lo que es Lord Lali, que es la lagartija, que hoy día está muy conocida, ese baile que ha pegado en esta temporada de carnaval. Aparte de todo eso, tenemos también el Rincón Boys, como también diferentes DJs, DJ Eli, DJ Devon, como también Eso Vila, Azúcar va a estar en el fin de Calle Grande y Nico Connor. Aparte de todo esto, tenemos nuestros tradicionales ya cada vez 30 toldos que van a estar vendiendo diferentes productos típicos. Yo creo que es la perfecta oportunidad para que así vengan a comprar ustedes, a hacer sus compras de última hora, porque ya sabemos que febrero inicia, es temporada de carnavales, usted puede venir a hacer sus compras si le quedó algo aguadito, y puede comprar una nueva ropa, una nueva blusa, una nueva camisa, un nuevo polo shirt, un nuevo t-shirt, así ustedes también pueden disfrutar de esta temporada. Descuentos en Calle Grande, muchas tiendas van a estar abiertas hasta las 7, 8 de la noche, pues el ambiente familiar que ya está acostumbrado de Pampecaya, la primera edición arrancamos este 30 de enero, a partir de las 6 de la tarde, los esperamos en el centro de la ciudad. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con un lamentable hecho que ocurrió en las últimas horas, en donde una aeronave de, al parecer, la compañía Satena, se fue al piso y allí 15 personas que se encontraban a bordo, entre ellos 13 pasajeros y 2 tripulantes, lamentablemente perdieron la vida. Un grupo de campesinos ubicó la aeronave siniestrada. Esta es la lamentable situación que se vive en este momento. Se confirma el fallecimiento de todos los integrantes que venían en la avioneta. Una situación bastante lamentable. Completamente destruida. El fuselaje, que es la columna vertebral del avión, partido. El metal retorcido y las alas incompletas y dispersas entre los árboles quebrados hablan de la violencia del impacto. A las 11:42 de la mañana, este avión de Satena con matrícula HK4709 despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza en Cúcuta. Su destino era Ocaña, norte de Santander, cuyo pronóstico indicaba aterrizar 25 minutos después, sobre las 12:05 del mediodía. Pero a las 11:54 minutos, a pocos kilómetros de llegar a Ocaña, el radar del centro de control perdió comunicación con la aeronave entre los municipios Playa de Belén y Acarí. Las comunidades reportaron haber escuchado un fuerte estruendo y comenzaron a dirigirse al punto. Mientras tanto, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hicieron reconocimientos aéreos para tratar de ubicar el avión desde el aire. Las autoridades descartaron que sobrevolara fuera de los radares, al saber que el avión tenía una autonomía de vuelo hasta las 2 de la tarde. Tras más de 3 horas desaparecido, encontraron el avión siniestrado en zona boscosa de la vereda Curacica, en el municipio La Playa de Belén. Mientras tanto, la incertidumbre de las familias de quienes iban a bordo del avión. Vamos a mirar a ver si podemos alcanzar. ¿Qué familia tiene? ¿Qué familiar tiene? Mi hija. Se subieron en camionetas de la Defensa Civil para tratar de llegar al punto del siniestro, y con la llegada de las autoridades se confirmó que no hubo sobrevivientes. Los organismos de socorro en el municipio de Playa de Belén comenzaron a desplegarse. Entre tanto, el Ministerio de Transporte confirmó la muerte de los 15 ocupantes de la aeronave, los 2 capitanes y 13 pasajeros, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya y su asistente Natalia Acosta, el candidato por las curules de paz Carlos Salcedo y el exconcejal de Ocaña Juan Pacheco Mejía y su esposa. El país está de luto con esta noticia, de nuevo la solidaridad con las familias, con la región, con Norte de Santander. Cambiando de tema, en Perú, como escuchamos el día de ayer, la captura de alias El Monstruo dejó en alerta a las autoridades. Sin embargo, lo que ellos han indicado es que todavía la organización delincuencial en la cual él pertenecía está funcionando. Pueden empezar a matar a su familia, niños, abuelos, ancianos, jóvenes.
Los crímenes, secuestros y atentados registrados en los últimos años en la capital como cabeza de los injertos del Cono Norte. Pero su encarcelamiento no significa el fin de la estructura operativa criminal que instauró entre sus soldados, sicarios y extorsionadores a sueldo, que siguen sembrando el terror con más violencia en el Cono Norte. Lo que ha sucedido es que se ha reducido y se ha atomizado, ¿no? Ellos han hecho pequeñas bandas y se han apoderado de pequeñas zonas, ¿no? O sea, han asumido la titularidad del cobro de cupos, la venta de drogas en pequeñas áreas. Y de ahí no salen esperando en algún momento que salga otro líder. Pequeñas bandas que responden a líderes momentáneos. Recordemos no al loco Luis Joe Marín, que desde Río de Janeiro tenía bajo su control Comas, supervisando a sicarios el cobro de cupos millonarios a colegios privados y obras de construcción, o el negro Marín, que tuvo en Lima Norte por un largo periodo el control de las extorsiones a empresas de transporte, discotecas y obras de construcción, ambos posteriormente capturados. Es una captura muy importante porque hacía presencia en el Cono Norte, entonces los grandes cabecillas como que están cayendo, pero faltan algunos, ¿no? Estaban quienes tienen trato directo con él. Johairon Arancibia Sevillano, alias JJ, capturado el 22 de mayo del 2025, Miguel Ángel Arancibia Sevillano y alias Jero, quienes controlaban las operaciones desde el kilómetro 11 de Comas al resto del Cono Norte. Todavía se encuentra detenido un ciudadano de origen colombiano en una prisión en los Estados Unidos. Su familia, al parecer, alega que él sufre problemas mentales y por eso exigen su pronta liberación. El caso del barranquillero Eduardo José Restrepo Caballero, de 27 años, se conoció el pasado 21 de enero, cuando varios medios de comunicación informaron sobre su retención migratoria en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en la Florida. Según la información entregada por las autoridades migratorias de los Estados Unidos, Eduardo José Restrepo fue inadmitido a territorio norteamericano y debía ser deportado a Colombia. Según el informe policial, mientras el avión carreteaba por la pista en el inicio del vuelo que lo debía traer de regreso a Colombia, Restrepo Caballero ingresó al baño y destruyó algunos paneles y además habría regado un líquido desconocido. Esta situación obligó a que la tripulación regresara a la aeronave y dejara en manos de la policía al barranquillero. Ese día un abogado experto en migración explicó lo que podía pasar de ahora en adelante con Restrepo Caballero. Pudiese enfrentarse a penas que inclusive pudiesen ascender a más de 5 años de prisión, no solamente en el estado de la Florida, pero también a nivel de la ley federal. Restrepo Caballero permanece retenido y tendrá que responder por daños cercanos a los $10.000. Y además, según el experto en migración, su situación migratoria podría complicarse para ingresar en otra oportunidad a los Estados Unidos. Un pasajero que venía en ese mismo vuelo narró lo que vio. ¿Qué pude yo observar en esta persona? Que estaba bajo mucho estrés, era una persona que su mirada estaba ida, era una persona que de pronto no sabía qué estaba pasando, su sistema nervioso estaba muy alterado, pero en ningún momento hubo violencia ni por parte de los oficiales ni por parte de él, y también pues las azafatas muy profesionales en lo que hicieron, y eso fue lo que yo viví con él dentro de ese avión. La familia en Colombia de Restrepo Caballero aseguró que tuvo una crisis de salud mental y pide que lo dejen en libertad. Turistas panameños que se encontraban disfrutando de sus vacaciones en Guatemala tuvieron un percance en la lancha en la cual se estaban desplazando. Varios de ellos, lamentablemente, perdieron la vida. Una embarcación con matrícula CCP-7956-2021 naufragó en el agua Atitlán, en jurisdicción del municipio de Santa Cruz La Laguna, luego de haber salido de Panajachel con destino a San Juan La Laguna, transportando a 7 personas, entre ellos menores de edad. De acuerdo con versiones preliminares del piloto de la lancha, los fuertes vientos que se registraban en el sector provocaron que perdiera el control de la embarcación, lo que ocasionó que ésta volcara en las aguas del lago, generando momentos de pánico entre los tripulantes. Lo que pasó es que el aire me estaba empujando. Cuando la señora estaba adentro, fue a sacar foto al otro lado, después que dimos vuelta. Salí de aquí de Panajachel, fue el accidente, fue en Santa Cruz. ¿Para dónde ibas? Para San Juan. Lancheros que se encontraban a cercanías acudieron de inmediato a auxiliar y lograron rescatar a varios de los ocupantes, quienes fueron trasladados hacia la orilla de Panajachel.
En el lugar, bomberos voluntarios de la 33 Compañía les brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados hacia el Hospital Departamental de Sololá, un menor en estado inconsciente. A la 33 Compañía ingresaron varias llamadas en el cual indicaban de que una lancha había volcado en el lago de Atitlán, en el cual indicando de que había una persona bastante grave, un adolescente de aproximadamente de 10 a 14 años aproximadamente, en estado inconsciente y vomitando. Ya se logró estabilizar en el Hospital Nacional de Sololá 4 personas en el cual estaban con crisis nerviosa y hipotermia también. Y también verificaron que aquí en la lancha había quedado una persona fallecida. Lamentablemente, una de las personas rescatadas falleció debido a la gravedad de las lesiones, mientras que otra víctima permanecía desaparecida, presuntamente dentro de la embarcación. Ante esta situación, Hombre Rana de la 33 Compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel, en coordinación con la Capitanía Lacustre Atitlán, se movilizaron en otra embarcación para realizar las labores de búsqueda. Tras varios minutos, lograron localizar el cuerpo sin vida de una mujer, confirmando así 2 personas fallecidas a consecuencia del naufragio. Vamos ahora a unas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que han causado mucho polvo entre la comunidad, especialmente frente a la comunidad católica. Pues allí el mandatario indicaba que Jesús tuvo sexo con María Magdalena. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Más consumo de tabaco preocupa. Un recolector de basura encontró una carta de amor. Carnaval no tiene la Zeta Tabo Connection de 72. Llame, Zeta celebrando, Zeta Carnaval danos, nos cultura, nos tradición, hoy ay hoy. Hay de ambiente, tradición está conectando, Zeta Connection, Isla un señal, Zeta Connection, Guaqueta baila, Guaqueta goza, Aruba su sponsor oficial de Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mas essa mãe acaba, baby e gente grande, mas se queda para fora seguro 2 horas, no momento de espera. Kibo que men? Me tá bem quanto? Não, a mim me 6 horas só, que o como mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito esquito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. A outra baby tá aí assunto. Então a bordo Simão, vai vir back. Aruba Airport, comporta para mundo. Aruba Airport, usa nos tabay. Choose a flight, bang Medellín, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Cola dirida, velopatia. É porta principal del Caribe. Por vacancy, da comienza. Aruba Airport, vuelo tu día, marcha tranquila. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
Según distintos reportes y estudios que se han desarrollado en los últimos días, están preocupadas las autoridades que trabajan con el sector, por ejemplo, del antitabaquismo, pues han dicho que a pesar de que las cifras han disminuido, sin embargo se han conocido que son más y más los jóvenes que empiezan a fumar, incluso vapeadores, para de esta manera pues estar como en la moda. Sin embargo, ¿cuáles son las complicaciones? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En su informe anual publicado este miércoles, la Asociación Estadounidense del Pulmón dice que las tasas de tabaquismo en adultos disminuyeron de poco más de 23% en el año 2000 a menos del 11% en 2023. Y aunque el consumo de tabaco entre jóvenes se encuentra en el nivel más bajo en 25 años, más de 2 millones de estudiantes de escuela media y secundaria aún consumen tabaco, incluyendo cigarrillos electrónicos. A pesar de grandes avances, el consumo de tabaco sigue siendo la causa principal de muertes y enfermedades prevenibles en Estados Unidos, cobrando más de 490,000 vidas cada año. El informe advierte que el progreso podría desmoronarse rápidamente debido a cambios en los esfuerzos de prevención y cese del consumo de tabaco. Cuando se trata de la regulación de los productos de tabaco y la cobertura de tratamientos que pueden ayudar a la gente a dejar de fumar, el reporte otorga al gobierno federal una calificación D. Recibió una F por el nivel de impuestos federales al tabaco y una I de incompleto por campañas en los medios de comunicación para prevenir y reducir el consumo. Otorgaron una B a la financiación de prevención y control del tabaco. Las calificaciones estatales también fueron motivo de preocupación. Ningún estado recibió todas A, pero varios recibieron una F en todas las categorías evaluadas. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos estos recolectores de basura que encontraron un tesoro mientras hacían su trabajo. Se dieron cuenta de una muy bonita carta de amor. En medio de una jornada habitual, un recolector de residuos halló un objeto inesperado que rápidamente captó la atención en las redes sociales. Mientras descargaba una bolsa en el camión de la basura, se encontró con una larga carta de amor cuidadosamente escrita por una joven para su novio. El documento, más extenso de lo que le suelen ser los mensajes desechados, despertó la curiosidad de los trabajadores y pronto se convirtió en el protagonista de un video que no tardó en convertirse en viral. A simple vista, la carta reflejaba el esfuerzo y los sentimientos que la autora había volcado en cada palabra. Su extensión y el tono amoroso evidenciaban una dedicación poco común, lo que hizo que el hallazgo llamara la atención de quienes estaban presentes en ese momento. El recolector, lejos de ignorar el hallazgo, decidió compartirlo con sus compañeros, generando un ambiente distendido y de charla entre risas en pleno trabajo. Y si de imágenes virales se tratan, vamos a Argentina, en donde turistas estaban de mal genio porque al parecer otra persona estaba molestando a un león marino que había llegado hasta la costa. Las imágenes hablan por sí solas. Un hombre tocó a un lobo marino que descansaba en la playa de La Lucila del Mar en Buenos Aires, Argentina, y desató un escándalo en el partido de la costa. El animal reaccionó abriendo la boca e intentó alcanzar la mano del visitante. El episodio ocurrió frente a numerosos turistas quienes protestaron de inmediato y grabaron la escena. Las imágenes circulan rápidamente en redes. En las grabaciones se muestra cómo el hombre ignoró las advertencias de quienes observaban y se acercó reiteradamente al lobo marino. El incidente causó indignación entre los presentes y motivó la intervención de otras personas que reclamaron que se alejara del animal. La situación se viralizó y puso en foco la convivencia entre turistas y la fauna autóctona. De acuerdo con medios locales, varias personas le exigieron al hombre que se retirara, advirtiendo el peligro tanto para él como para el animal. Una mujer lo increpó y le dijo que no tocara al animal. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba.
El acumulado sigue subiendo. Loto, la Lotería de Aruba, llega con su tremendo acumulado para mañana viernes 30 de enero. Podrás ganarte 600.000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más podrás ganar 300.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 900.000 florines para mañana viernes. Compra tu ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olvides Loto 5 para este sábado. Su acumulado está en 130.000 florines. Y continuamos con más de las historias virales y en esta oportunidad un joven pidió a través de la aplicación china Temu un celular y lo que recibió fue totalmente distinto a lo que había pedido y peor el sistema operativo del teléfono. La compra de un celular en la plataforma de Temu está generando divertidas reacciones. La historia viral corresponde a un usuario mexicano que decidió grabar la espera allí en la entrega del equipo sin imaginar que acabaría decepcionado con su compra. Como se puede ver en las imágenes, este joven efectuó el pedido online de un celular X25 Ultra de 256 GB a través de Temu. Su objetivo era ahorrar algo de dinero debido a que la plataforma ofrecía precios considerablemente más económicos. La entrega se realizó correctamente, pero se llevó una sorpresa cuando intentó encenderlo. El artífice del clip viral explicó que el equipo demoró más segundos de lo habitual al encender y su sistema operativo era bastante lento. Tras ello, activó la cámara, pero quedó decepcionado al ver que grababa en baja calidad, muy diferente al original. El usuario expresó su molestia en la plataforma china y detalló que no fue una buena compra. Aseguró que pagó alrededor de $100. Como era de esperarse, varios usuarios se mostraron intrigados con la historia y algunos compartieron casos parecidos de la plataforma de Temu. Y los dejo con estas imágenes. Una mujer se ha vuelto muy viral porque ella va hasta la costa, en el mar, en Argentina, para vender sus famosas costillas. Vean las imágenes. Mira a la cámara, sonríe y con su tenedor le da vuelta a unas costillas de más de 6 kilos que están asando en la parrilla. Esa fórmula tan simple fue clave para que Ana Sánchez, conocida en redes sociales como Ana Sánchez Costillares, salte al estrellato con sus videos y se convierta en una de las parrilleras más convocadas en Argentina. Una cualidad más que destacable en un país en donde casi tantos asadores hay como personas. Esta cocinera amateur, que ya no lo es tanto, se volvió una voz autorizada de este corte popular de los asados argentinos y gracias a su don en la parrilla desafía un mito en la coacción. Lo pudo hacer en 1 hora y 20. Anita es oriunda del pequeño pueblo bonaerense de El Triunfo, cerca de Lincoln. Se maravillaba de pequeña cuando su familia hacía un asado en su casa. Ella veía como su mamá prendía el fuego y siempre había más alegría. Después ella se dio cuenta que también era tan buena en la cocina. Esa memoria emotiva se quedó con ella y luego, ya se instalada en La Plata, comenzó a demostrar sus primeras armas para sus amigas. Pedía parrillas prestadas para poder prender fuego. Un día estaban en la terraza y una amiga le propuso que empezara a venderlas. Es algo que la apasiona y también le encanta, no solamente atender, pero que también muchas personas puedan disfrutar de sus costillas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.